Andina Radio Online presenta Peruanos sin Fronteras. Muy buenas tardes, le habla Fabián Vallas acá y en los controles el señor Wency Velázquez en su programa Peruanos sin Fronteras, el programa que le trae el análisis y el aporte de los peruanos que viven en el exterior, aproximadamente 2 millones de peruanos que hacen peruanidad en el mundo. Y en esta oportunidad, señores, tenemos la visita de Anjet Wandelt. Ella es de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana y la directora gerente, y con ello vamos a hablar acerca de estas relaciones bilaterales que tenemos en estos dos pueblos que estamos unidos, tenemos una larga data de amistad y que ahora vamos a ver cuáles son los temas que nos une y la agenda bilateral que está vigente y que puede servirnos para conocernos más. Anjet, muchas gracias por estar acá en nuestro programa. Muchas gracias, muy buenas tardes, Fabián. Bueno, vamos a hablar, comenzando el tema económico de las relaciones bilaterales. El Perú ha tenido buenas relaciones siempre con Alemania y en los últimos años esta relación se ha fortalecido con los acuerdos de libre comercio que ha tenido Perú con la Unión Europea. ¿Cuál ha sido el impacto específicamente en el caso de Alemania este tratado de libre comercio con la Unión Europea? Que dicho sea de paso, a una salvedad, entró en vigencia en un periodo bastante difícil a nivel económico. Sí, así es. Bueno, ese acuerdo de todas maneras ha sido un importante aporte y es siempre un tema de que se proyecta en el largo plazo, ¿no? Se han facilitado mucho los ingresos de los productos en ambas direcciones y el año pasado también tuvimos una muy buena despegue también, lo que eran las importaciones, exportaciones. Estábamos muy contentos. Este año, bueno, ha habido una pequeña baja, pero que también se comprende en el contexto económico, no solamente de Perú, sino también en el contexto global, pero también ahí se observan algunas tendencias que son muy interesantes, por ejemplo, todo lo que es el tema de las exportaciones peruanas agropecuarias, ¿ya? Donde sí sigue en despegue, ¿no? en crecimiento, y donde también se destaca muy interesantemente el tema también de los productos, por ejemplo, ecológicos. Alemania es el mayor consumidor de bioproductos, como los llamamos, ¿no? Y ahí es un nicho donde realmente Perú intenta ocupar un espacio muy importante. Lo que usted dice es bastante importante porque normalmente cuando se habla de relaciones de Perú con países occidentales o con países asiáticos, siempre se habla de la minería, minerales. Perú sigue siendo exportador de materias primas, pero en este caso no se ha hablado específicamente de lo que es en general un crecimiento de sectores de exportación, por ejemplo, de productos. Y me parece que la exportación de productos que denominamos nosotros no tradicionales es muy importante para nosotros porque es justamente los productos en el cual tiene un valor agregado para nosotros, mano de obra, empleo para nosotros en general. Y ese es el que ha aumentado en nuestras relaciones bilaterales. Exactamente. Bueno, que claramente también hay que mencionar que las exportaciones de minerales obviamente ocupan la mayor parte, quizás son casi el 50% de las exportaciones del Perú a Alemania, pero justamente como tú dices, el sector agropecuario se ha demostrado como uno de los que más ha aportado a la diversificación también de la economía peruana. Y también de las exportaciones que a largo plazo también le entregan una mayor sustentabilidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en ese contexto yo creo que es importante siempre ver el panorama completo, ¿no? Uh-huh. En el ámbito de mineral, por ejemplo, hubo también una baja este año porque justamente han bajado mucho los precios, ¿no? Correcto. Ahora, la baja es en general en América Latina, lo sufre Argentina, lo sufre Brasil, lo sufre México en su petróleo, o sea, digamos, eso no nos preocupa porque es una tendencia generalizada. Sí, pero también es una buena oportunidad en el sentido de buscar también de cómo hacer también
también más competitiva esa industria. Y eso es un tema donde Alemania también puede aportar con buena experiencia, porque es un fabricante de tecnología minera muy importante en el mundo. Por ejemplo, la materia prima que tenemos nosotros, el cobre en bruto, principalmente en zinc, ¿qué se puede transformar? ¿En qué se puede transformar dándole un valor agregado? Bueno, se puede refinar en primera instancia. En muchos casos se lleva el material bruto y se refina recién en Europa. Eso es un primer paso. Y después, por supuesto, todos los productos, los preproductos para las industrias, ¿no? Las planchas, los cables, esos temas, ¿no? Ya, qué interesante, porque justamente eso es uno de los aspectos que nos falta. Y es una estrategia muy antigua, el que podamos darle un valor agregado a nuestros minerales y que no simplemente salgan en forma bruta, porque así le podemos darle un mayor empleo para los pueblos peruanos. Claro, y también hacer de alguna manera, revivir tal vez la experiencia que ha tenido Alemania, que hoy en día ya no es un productor minero, ha sido una importante industria minera Alemania también, pero eso ya es un tema del pasado, pero de eso salió una otra industria nueva, que es la industria de tecnologías. Ya. Y eso también es un tema que en base de la experiencia que vive la minera también puede sacar y desarrollar propias tecnologías. Ya, eso es bastante importante, ¿no? Porque creo que producía carbón, Alemania. ¿Perdón? ¿Qué cosa producía carbón? Carbón y acero, ¿no? Ya, principalmente. correcto. También sales y minerales no ferrosos. Claro, y ahora los países industrializados, es muy importante también esto, ya el valor ya no está residiendo en la riqueza natural, sino justamente en la amplia tecnología, las innovaciones tecnológicas, donde sí es una economía basada en ese tipo de innovación tecnológica, que ya Alemania lo vive, y creo que sería un buen aporte en la economía peruana. Claro, y eso es justamente lo que buscamos, un partnership estratégico para aportar la innovación también de las industrias en Perú y de desarrollar también nuevos ramos, como por ejemplo las tecnológicas, y ahí también trabajamos mucho en vincular con más fuerza la academia con la empresa, ya sea proyectos en conjuntos, proyectos de investigación. Hay de ambas partes también, hay ahí programas que pueden apoyar también ese tipo de proyectos. Tal vez una relación con algunas universidades. Universidades, centro de investigación, por supuesto. Qué bien, porque justamente eso es lo que nos necesitamos, ese impulso en nuestro país para poder tener ese conocimiento junto con la experiencia alemana y poder producir acá en el Perú. ¿Qué opina Alemania de la Alianza del Pacífico? Bueno, es interesante porque hace ver un mercado atractivo en su volumen, que tiene también condiciones similares, ¿no? Que se basa en los principios del mercado liberal, y ha hecho más visible también a Latinoamérica como mercado, ¿no? Porque nosotros acá son países mercados relativamente pequeños si los comparamos, por ejemplo, con los mercados asiáticos, pero en esa alianza demuestran una fortaleza mayor como mercado, ¿no? Podemos decir que tenemos valores semejantes en lo que es la libertad de mercado, apertura, con respecto a la economía de Alemania con la Alianza del Pacífico. Sí, y eso lo hace justamente tan atractivo también. Que buscamos justamente tratar de innovar nuestra economía y acentuamos mucho lo que es el comercio en general. Exactamente. Ahora, en un contexto mundial donde hay, como ya lo dijimos, una desaceleración de la economía, donde China está replanteando su propia economía y ya no existen estas exportaciones atractivas que teníamos países como Perú, como Bolivia, como Chile, como Argentina, de materias primas, y como el mismo Brasil. ¿Cuál es el papel que juega Europa en ese sentido con respecto a la región y específicamente con respecto a Perú? El mercado europeo, en cierta manera, ¿qué cosa necesita de los productos peruanos? Bueno, por un lado, también justamente volviendo de una conferencia en Berlín sobre el tema de los recursos minerales, una cosa son como recursos minerales muy específicos que requieren las industrias de alta tecnología. Ahí también hay que buscar un poco qué es lo que se explota aquí en el Perú, ¿no? Ver qué son los potenciales y no solamente apuntar por ejemplo, al cobre y al zinc, sino también a minerales más especiales. Y por otro lado, lo que yo mencioné es el tema de los productos más desarrollados,
mercados con mayor valor agregado, que el consumidor europeo y especialmente alemán es cada vez más exigente, por ejemplo, en saber de que estos productos se han producido en condiciones medioambientalmente adecuadas y también no solamente medioambientalmente, sino también socialmente, ¿no? Que hay ahí un contexto que permite que el producto se haya producido de manera adecuada y que el consumidor quiere saber también, de alguna manera, tenía garantizado eso. Ya, se podría decir que Alemania ha absorbido la conciencia de lo que es el problema del medio ambiente en la actualidad, la necesidad que esta próxima reunión de COP21 sea totalmente un éxito, en la que se va a realizar en Francia en unas semanas, nada más. Sí, bueno, va a ser un nuevo paso, ¿no? Pero a lo que yo me refería era el tema porque por lo que me preguntó, el potencial que tiene Perú en sus exportaciones o en su intercambio económico con Alemania, es justamente de esa capacidad de adecuarse a esos requerimientos nuevos y sobre todo en los productos agroalimenticios ya se hace eso también en los productos, por ejemplo, textiles, el algodón y la alpaca, no solamente producir productos de algodón y alpaca, sino también certificados. Correcto. Yeah. Bueno, vamos a tener acá una pausa, Ángel, y vamos a volver esto aquí en nuestro programa Peruanos sin Fronteras. Para estar más al tanto de las informaciones que ocurren en el Perú y el mundo, te invitamos a visitar en detalle nuestro portal www.andina.com.pe. Agencia Peruana de Noticias Andina, medio público para servir al público. Ahora el diario El Peruano tiene una nueva imagen con la más completa información legal y empresarial que necesitas. Publica tus avisos legales. Visítanos en el local del Poder Judicial, Avenida Ernesto Rivero, número 720, o comunícate con nuestra operadora Shirley Alca al 572304. El Peruano, cada vez más cerca de ti. En la Agencia de Noticias Andina hacemos un periodismo serio, honesto y responsable, pero especialmente hacemos un periodismo a tu servicio. Para mí ser periodista es la vida misma, así con sus diversos matices, es ser testigo de la historia. Soy Moisés Ailas, editor de la sección Regionales. Les invito a seguir el día a día de nuestro trabajo en el portal de la Agencia Peruana de Noticias Andina. Agencia de Noticias Andina, medio público para servir al público. Radio Online, medio público para servir al público. Andina Radio Online es informativa. Andina Radio Online es entretenida. Andina Radio Online está a tu servicio. Andina Radio Online te acompaña a través del portal de la Agencia de Noticias Andina, www.andina.com.pe. Volvemos acá a nuestro programa Peruanos sin Fronteras. El día de hoy estamos conversando con Angie Wandelt. Ella es directora gerente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana. Y estamos hablando sobre las relaciones económicas, comerciales y las relaciones bilaterales en general. El día de hoy ya ningún país en el mundo puede basar su desarrollo económico simplemente en tener riquezas naturales. Hoy el capital humano es un factor importantísimo para poder desarrollar nuestros pueblos. Ángeles, ¿cómo Alemania está ayudando al Perú para justamente desarrollar ese capital humano necesario para que aporte a nuestra economía y ayude a nuestro despegue en nuestro país? Bueno,
hay que decir que uno de los grandes desafíos justamente de la industria o de la economía peruana es la competitividad, ¿no? Un gran papel ahí juegan las tecnologías, donde ya trabajamos muy estrechamente y donde hay una oferta muy interesante también de transferencia tecnológica para optimizar procesos y en general el funcionamiento de las industrias. Pero todo eso también se basa que también haya un capital humano que soporta ese desarrollo tecnológico. Y en ese tema, Alemania tiene una experiencia muy, muy antigua y siempre decimos que es como su receta, un poco su arma secreta para poder haberse mantenido competitivo en una industria global muy compleja, siendo un país, digamos, que tiene altos costos de producción, ¿no? Como país. Y que de alguna manera ha podido mantener su liderazgo por su capital humano. En Alemania hay un sistema de formación dual, como lo llamamos, a nivel técnico. Estoy hablando ahora un poco más bien del tema técnico, que es el sistema donde la mayor parte de los jóvenes se forman. No en la universidad, sino en el sistema de la formación técnica, y que involucra las empresas directamente en el proceso de formación. No solo es un tema de institutos, sino es una cooperación entre empresas y institutos, donde las empresas hacen parte del proceso de la formación. Se comparte, digamos, incluso es como son 3 días en la empresa, 2 días en el instituto, y es un programa de formación que es complementario. Y eso hace que, por un lado, los aprendices pueden aplicar directamente las teorías en la práctica y tienen una formación ya bastante más completa y cerca a lo que se requiere después en la vida laboral real. Por otro lado, también las empresas pueden aportar también con los requerimientos que tienen para sus industrias, que también cambian permanentemente, de que sean carreras que son los que buscan las empresas, que tengan los contenidos que se requieren y que se adapten también al ciclo de innovación que hoy en día viven muchas industrias, que cambia de año en año a veces, ¿no? Acá le interrumpo porque me parece lo que está diciendo algo muy importante. Este sistema dual es porque le da mucha importancia a lo que es el desarrollo técnico. En nuestro país todavía existe un pensamiento muy conservador, que solamente las universidades forman a profesionales de éxito. Los técnicos queda relegado a una segunda parte, y eso creo que tenemos que cambiar, porque un país que quiere desarrollarse tiene que dar prioridad a lo técnico, tanta prioridad como lo profesional. Exactamente, ambos lados son muy importantes, se complementan. Hoy en día tenemos un déficit en el Perú de técnicos, y lleva incluso a veces a la situación que los técnicos más cotizados a veces ganan más que un ingeniero, porque no hay. Claro, y eso se debe a un pensamiento muy conservador que tiene todavía las familias peruanas, que el éxito está en las universidades y no está en los aspectos técnicos. Ahora, la verdad que también yo soy profesor universitario y me doy cuenta muy rápidamente que no todo el mundo ha nacido para estar en una universidad. Exactamente. Hay personas que podrían, digamos, dedicarse con mayor éxito al trabajo de técnico, pero existe la presión social de que tiene que ser profesional. Eso en Alemania no existe. Bueno, no en esta dimensión. Obviamente hay también siempre la perspectiva o la proyección también universitaria, pero como también está la conciencia que no todos pueden y no deben tampoco. No deben. Entonces hay muchos jóvenes que no se proyectan ahí porque incluso les queda como demasiado, o no quieren estudiar, son más bien prácticos, somos todos muy diferentes, ¿no? En general, incluso en este momento tenemos, se puede decir que, en este momento también tenemos un déficit de aprendices, pero es más bien por un tema demográfico, no por falta de interés. Correcto. A ver, si en el Perú tenemos cada vez han crecido más las universidades, mucho más que en los institutos técnicos, ¿podemos decir que en Alemania está más o menos 1 a 1, una persona que se dedica a estudiar en la universidad versus uno técnico, o cuál es la relación? No, es más grande, son más del 60% que 60-70% que van a la formación técnica.
que no significa que se quedan allá, que hoy en día además el tema de aprendizaje no se termina en una formación, ni en la universidad ni en el instituto técnico, sino además después requiere también un perfeccionamiento. Entonces mucha gente incluso que hace una formación técnica después de trabajar un tiempo en una empresa, después vuelve, por ejemplo, ir a una universidad técnica y después se califica y se transforma en ingeniero. Y después, eso es un camino continuo, ¿no? Claro, un ejemplo muy clásico que podemos dar, ¿no? El técnico de televisor que antes usaba tubos, luego ahora usa transistores y sigue avanzando y van cambiando la televisor y el técnico tiene que adecuarse a las nuevas tecnologías, simplemente. Claro, y también si él ve capacidad que pueda seguir desarrollando, tiene esa oportunidad también. No tiene que no significa sea una carrera técnica que nunca pueda ir a la universidad, ¿no? Entonces yo a veces también cuando postulan gente, por ejemplo, en los trabajos donde he estado, siempre se valora mucho en la selección de personal que esa persona haya tenido antes de la universidad, por ejemplo, una formación técnica, porque uno sabe que esa persona sí tiene una relación con la práctica, sabe cómo funciona una empresa, porque lo que pasa de la universidad es que al final es muy teórico el conocimiento que llevan los alumnos y se requiere mucho tiempo e inversión de parte de la empresa de introducir a esas personas después en el trabajo real, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo nos ayuda Alemania a poder capacitar a nuestros técnicos? Bueno, nosotros acá trabajamos en varios proyectos a nivel de regiones, por ejemplo, en Piura, en el ámbito agropecuario, en Jaén también estamos trabajando ahí con los gobiernos regionales. Vamos a estar también, estamos viendo temas también más al sur de Lima, ¿no? En el sur de Perú. Y aquí en Lima también justamente este año lanzamos una carrera de mecatrónica en formación dual junto con Senati, que es un tema muy requerido, por ejemplo, también en la minería o en todo lo que son los mantención de maquinarias y equipamientos. Y también el tema agua, ¿no? También hay otras organizaciones alemanas donde también cooperamos en conjunto en esos proyectos, como la GIZ. Correcto. Ahora, y a nivel de universidades, ¿hay algún tipo de cooperación, alguna forma en la cual tal vez becas de estudio que nos pueda ayudar a estar un periodo en el tiempo estudiando en Alemania y volver para poder poner en práctica todo lo aprendido? Sí, eso es muy, muy, muy bueno que lo menciona, que es una muy interesante manera también de intercambiar experiencias de forma mutua. A mí cuando llegué al Perú, que no hace tanto tiempo, hace un año, me llamó mucho la atención en mi trabajo de toparme con muchos peruanos que saben hablar alemán. Uh-huh. ¿Ya? Y dije, que llamativo, ¿no? Y justamente resulta que Perú en porcentaje tiene la mayor cantidad de becarios en Alemania. Ah, qué ¿ya? bien. Entonces, y es una muy buena oportunidad también de intercambio tecnológico, ¿no? De conocimiento, y también justamente quiero invitar también a los jóvenes peruanos de aprovechar esas oportunidades. Hay también programas de becas para eso. Hay que saber, para lo que es pregrado, hay que saber alemán. Sí, eso es. Pero cuando uno quiera puede, no es fácil, sí. También hay varios colegios que aquí imparten también clases de alemán. Y también en el posgrado incluso existen posibilidades de hacer carreras también en inglés, ¿no? En inglés, qué importante. A ver, un joven que está interesado en seguir una carrera, en primer lugar, ¿las becas son para todas las carreras o específicamente para algunos sectores? Mira, para serles franco, bueno, eso tendrían que ver con mis colegas del Servicio de Intercambio Académico, porque son cosas muy específicas, pero está aquí, hay una oficina se llama el Servicio de Intercambio Académico, DAAD, ¿ya? Que tiene su oficina en el Instituto Goethe, y también tiene una página web, www.daad.de, donde uno puede consultar esos programas, ¿ya? Son muy diversos en realidad. Correcto, entonces ya sabemos que tenemos una página web para todos aquellos interesados en tener algún tipo de información acerca de lo que puede ser estudio de posgrado. Hay también para las universidades, claro, hay que aprender alemán, y es todo un reto para muchos peruanos el alemán, pero yo creo que es una de las lenguas más importantes del mundo y a nivel tecnológico sin ninguna duda.
Otro tema que es importante en el intercambio de experiencias es acerca, que ya algo tocamos en la primera parte, es sobre las ciudades inteligentes. ¿Qué hacer con nuestra agua? ¿Qué hacer con nuestra basura? ¿Qué Perú puede recoger de la experiencia alemana? Bueno, un gran desafío que viven muchos países de Latinoamérica son sus grandes ciudades, ¿no? La gestión de las grandes ciudades, pero en general también el desarrollo urbano, ¿no? En los países europeos y Alemania también son muy descentralizados. Hay muchas ciudades pequeñas y pocas grandes, y no hay prácticamente megacities, ¿no? En Europa. Pero sí hay mucha experiencia en justamente gestionar el desarrollo de esas ciudades para que sean sustentables a nivel medioambiental, por ejemplo. También el tema del transporte y el tema también de la vivienda, ¿no? Sustentable. Entonces, acá en el contexto de la visita al Perú de nuestro ministro de Exterior, ya se realizó un interesante foro junto con la Cámara de Comercio de Lima sobre el tema de megacities. Y la próxima semana vamos a continuar también aportando con la experiencia alemana en el tema de Smart City junto con el estado de Baviera, cuya capital es Múnich, muy conocido también, que tiene mucha experiencia sobre todo en el tema de la gestión de agua en las ciudades, tratamiento de agua, recuperación de agua y también la gestión de residuos, ¿no? Y ahí vamos desde lo que es la basura misma hasta temas como que cada vez se ponen más interesantes, que son el urban mining. También prácticamente la minería urbana en el sentido de recuperar minerales o los metales de los desechos urbanos, que a veces resulta incluso más económico que sacarlos de los cerros. Qué interesante, ¿no? Sí. En estas ciudades inteligentes, uno de los temas importantes es el tratamiento del agua, ¿no es así? Sí. Sabemos que el agua es uno de los recursos que tiene, no es algo ilimitado este recurso, y que el mundo va a enfrentar en las próximas décadas unos grandes desafíos para poder darle agua a todo el mundo, distribuirlo en general. Y posiblemente, ojalá que no suceda, pero va a ser uno de los grandes motivos de conflicto en el futuro. Claro. Pero con una buena gestión de agua se puede prevenir, digamos, problemas, porque al final si se hace una gestión eficiente se requiere mucho menos agua. Hoy en día el mayor problema también es que se pierde mucho agua, ¿ya? En Alemania, por ejemplo, hoy en día no tiene un problema de falta de agua, todo lo contrario, ¿no? Pero es porque la gestión ya es tan eficiente que se consume cada vez menos agua, ¿ya? Y también hay muy bonitos ejemplos que yo personalmente viví de recuperación también, por ejemplo, de ríos y lagos que prácticamente estaban muertos por los desechos industriales, tóxicos, que en los tiempos cuando nadie hablaba de medio ambiente todavía, ¿no? Y que hoy en día se han recuperado y ahí uno puede nadar, se puede tomar el agua, ¿no? Cuando le escucho eso, siempre tengo el sueño que alguna vez el río Rímac, nuestro río, pueda nuevamente ser considerado, bueno, se le denomina el río hablador, y pueda recuperar lo que anteriormente era un valle. Mi madre me cuenta que cuando era muy pequeña vivía cerca del río Rímac, en la altura del Palacio de Gobierno. Ella veía cómo los hombres sacaban camarones del río Rímac, ¿no? Hoy es totalmente un río muy contaminado, y que realmente se puede salvar a un río de una posible muerte. Parece que el río agoniza cuando hay una falta de educación de la población de tirar todo tipo de desecho a las riberas de los ríos y la contaminan cada vez más, ¿no? Claro, y de verdad se puede, digamos, Alemania lo puede demostrar también con sus experiencias, y también ofrece también la expertise, la tecnología, y no solamente recuperar el río, también darle más uso, ¿no? Claro, uno puede, ¿no? Como área verde, como área verde, para generación de energía también, ¿no? Hay plantas de pasada, ¿no? Que se pueden usar también en ríos, en sectores urbanos, de la recreación también. Bueno, no sé si el RIMAC da para eso, pero puede ser incluso para el transporte fluvial, cuando no es suficiente pobre nuestro río RIMAC si se dedica al transporte fluvial, ¿no? Pero tal vez una autopista. Escuché que hay un proyecto de eso, ¿no? Sí, también. Al costado, sí, hay un proyecto de autopista en el río. Pero sí, yo he tenido la oportunidad de ver a Seúl también, como en Seúl había un río muy famoso
que igualmente, como pasó en muchos países industrializados, esto lo estaban matando por los autos, por los residuos que se lanzaban, la basura, y que ahora a base de mucho esfuerzo han podido recuperarlo, y tanto así que ha vuelto la fauna natural que había antes, ¿no? Uh-huh. Ojalá que eso veamos algún día en el Perú. Bueno, trabajemos en eso. Bueno, nos queda un poquito para hablar acerca de las relaciones culturales entre ambos pueblos, ¿no? Uh-huh. En qué se ha avanzado. ¿Cómo va el intercambio cultural entre ambos pueblos? Acá existe un instituto muy conocido de Alemania para poder dedicarse a, por ejemplo, la enseñanza del alemán. ¿Cree que el alemán se está volviendo un idioma cada vez más importante en general y particularmente en el Perú? ¿Cómo tiene alguna información de cómo va, digamos, el conocimiento del alemán en el Perú? Bueno, el Instituto Goethe no se puede quejar de falta de alumnos, ¿no? O sea, de verdad hay bastante interés, por lo que a mí me han comentado, y también hay varios colegios acá en el Perú que imparten clases de alemán. En general hay bastante interés, no diría tal vez que es una cosa masiva, pero sí también se refleja justamente también en los estudiantes en que van a estudiar a Alemania, ¿ya? Y es un tema también que se comparte justamente con la experiencia cultural. También tenemos intercambio cultural también a nivel de la música, de las artes plásticas también, y bueno, siempre un idioma no existe sola, siempre existe en su contexto cultural y también con las personas que la hablan, ¿no? Claro. Entonces es siempre muy importante verlo en su forma integral. ¿Y cómo va el área turística, el turismo? ¿Es cada vez más atractivo el Perú para los turistas alemanes? Sí, bueno, vienen muchos alemanes. Dentro de América Latina creo que uno de los principales destinos de los turistas alemanes en Sudamérica. Y bueno, si uno se va aquí al centro, por ejemplo, si tengo ganas de hablar alemán con alguien, solo me tengo que ir al centro de Lima, acá a la Plaza Mayor, y sin duda me voy a encontrar con turistas alemanes. Muchos después siguen, por ejemplo, a Cusco, por supuesto. Yo creo que hay que hacer ver y mostrar también las otras alternativas que existen también en el Perú. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conocer algo más de Perú que Cusco? ¿Ha viajado por provincias? Bueno, yo más que nada he tenido que viajar por trabajo, así que, pero conozco Arequipa también, muy bonito, y también Piura, ¿no? Ica, que más cerca, ¿no? Pero ojalá tenga más tiempo en el futuro para conocer. Sí. ¿Y cree que el Perú tiene la riqueza natural para poder ser atractivo para el turista promedio alemán? Bueno, tiene que igual sea una persona que tiene los recursos para pagar un viaje al Perú. No es un público tan masivo, pero sí Alemania tiene en general un grupo importante que les importa también las vacaciones, que no solamente son pasarlo bien, sino también aprender algo, ¿no? Hay viajes así organizados y programas especiales que se ofrecen en Alemania para visitar también los ¿cómo se llaman? Los sitios históricos, arqueológicos, ¿no? O también viajes, por ejemplo, que tienen que ver con temas de la ecología, como en el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La protección de la fauna y flora. Es un tema que de todas maneras tiene crecimiento. Hay una feria muy interesante en Berlín, que es la ITB, donde también siempre participa Perú, donde también nosotros como Cámara, que somos representantes de la feria, también siempre apoyamos esa participación y justamente trabajamos para que se hace ver también ese potencial que tiene Perú para descubrir, ¿no? Bueno, entonces nuestra cultura creo que le es atractivo en general. Sí. Ahora, no te puedo dejar, porque creo que es un lugar común, pero no puedo dejar de decir, ¿tiene algún interés la comida peruana dentro de Alemania específicamente? Yo sé que todavía tal vez estemos ingresando recién, no es tan conocida, pero por lo menos hay promesa. Está empezando. Bueno, ya tenemos pisco sour en Alemania. Eso es bueno, ¿no? una buena entrada. Y yo creo que como se está dando la tendencia de la expansión de la cocina peruana, muy pronto también va a ser más conocida también en Alemania, seguro, ¿no? Uh-huh. Y también justamente en esas actividades como la feria de ITB, la de turismo, también la frutologística, que es una feria de fresh fruit, donde también justamente siempre hace también una promoción también culinaria, ¿no? del Perú.
Uh-huh. ¿Y acá cómo se ve en el Perú reflejado Alemania? Es muy conocida el Oktober, la fiesta de la cerveza, que ahora he visto que no solamente se organiza en Miraflores, San Isidro, sino que ahora hay fiesta de cervezas en octubre, la licencia para tomar cervezas en casi muchas ciudades del Perú inclusive. Yo creo que el Oktoberfest se ha transformado realmente en un producto de exportación top de Alemania, porque hoy en día hay muchos países, yo creo, hay en China incluso hay uno más grande que en Baviera. Hasta en China. Sí, pero... Pero no hay una cerveza que ingresa acá de Alemania, ¿no? No hay cerveza alemana acá en el Perú. Sí, hay algunas marcas también. No las quiero mencionar para no perjudicar a nadie, pero sí, hay algunas y también pues pueden comprar acá en el comercio. Y bueno, lo que me sorprendió, por ejemplo, mucho es la cantidad de salchichas que se producen en el Perú, ¿no? Las marcas, las diferentes marcas que hacen salchicha con recetas alemanas. Correcto. Porque la salchicha es un alimento muy importante en Alemania. Y bueno... yo siempre he comprado una salchichería que se llamaba La Alemana. Me acuerdo, mi padre compraba salchichas que se llamaba La Alemana. Y eran realmente alemanes, ellos son de segunda generación, pero el papá es el que había hecho las salchichas y él tenía mucha venta acá en el Perú y lo puedes encontrar en los supermercados. Sí, sí. ¿No? Y se venden productos alemanes también, el que quiera... Lo que extrañamos muchas veces el pan negro, ¿no? Pero eso, bueno, también puede hacer todavía en el futuro. Bueno, yo creo que hemos recorrido bastantes áreas dentro de las relaciones bilaterales. Yo te quisiera agradecer bastante esta presencia, Angie. Yo creo que las relaciones, somos dos pueblos que nos conocemos, tenemos larga data, pero sin embargo creo que nos seguimos conociendo cada vez más. Sí. Cada vez más. Para los peruanos, Alemania siempre ha sido un referente y un país de bastante respeto por su desarrollo, por la laboriosidad, por la creatividad de la cultura alemana, y creo que el sentimiento es mutuo. Sí, no, de todas maneras, y bueno, siendo de una Cámara de Comercio e Industria, también puedo decir que también notamos cada vez un mayor interés también de las empresas de alemanas en trabajar con el Perú. Digamos, se hace más visible también aquí dentro de Sudamérica, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las principales empresas alemanas que hay ahorita en el Perú? Bueno, tenemos como más de 100 filiales de empresas alemanas, entre los cuales obviamente son los grandes también como Bayer, Siemens, ¿no? Pero también tenemos, y eso también Alemania, la mayor parte de la industria es pyme, pequeña y mediana. Ajá. Y esas son la mayoría de los que también están llegando acá, con ofertas tecnológicas muy interesantes. Correcto, Angie. Bueno, te agradezco nuestra presencia acá en el programa y será hasta una siguiente oportunidad. Vamos a hablar tal vez algo más específico cuando tal vez tengamos una visita de un nuevo alto dirigente de Alemania. Podemos tener la oportunidad de conversar nuevamente en las relaciones bilaterales. Muchas gracias. Gracias, Fabio. Fue Angie Wandelt, ella es directora gerente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana. Bueno, señores.